Bon, très bien. Le titre, c'est Adverbe de fréquence. Et voilà. Bon, alors, on va commencer à écouter, à regarder une petite vidéo à YouTube qui explique, qui exprime l'utilisation de chaque adverbe de fréquence. Quand est-ce qu'on va utiliser un adverbe de fréquence et on va regarder aussi de quelques exemples pour savoir. Ouais? Alors, attends, pour ça, je vais partager le son. Attends. Bonjour à tous et bienvenue à notre plateforme d'apprentissage du français On parle. Voici nos capsules de grammaire, de petites explications pratiques et faciles à comprendre. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'utilisation des adverbes de fréquence. Les adverbes de fréquence indiquent la récurrence à laquelle on fait quelque chose, c'est-à-dire qu'ils expriment si vous le faites tous les jours, souvent, une fois de temps en temps, rarement ou jamais. Les adverbes et expressions de fréquence les plus utilisés en français sont du plus fréquent au moins fréquent, toujours. Exemple, il fait toujours ses devoirs. Tout le temps. Exemple, elle boit tout le temps du café. Tous les jours. Exemple, ils vont tous les jours à l'université. Fréquemment. Exemple, vous visitez fréquemment ce musée. Habituellement. Exemple, vous êtes habituellement de très bon humour. 2 fois par, exemple, je vais 2 fois par semaine au parc. Souvent, exemple, nous allons souvent au cinéma. De temps en temps, exemple, nous allons de temps en temps à la plage. Quelquefois, exemple, quelquefois je me demande quelle a été l'origine de tout. Parfois, exemple, parfois j'ai peur de me tromper. Rarement, exemple, il va rarement à la piscine. Jamais, exemple, je ne sors jamais seul. Observez que les adverbes et expressions de fréquence se placent en général après le verbe. Exemple, je vais souvent à la plage. Attention. Au passé composé, les adverbes de fréquence se placent en général après l'auxiliaire. Exemple, Stéphanie, je l'ai fréquemment rencontrée à l'université. Voilà, vous connaissez maintenant l'utilisation de quelques expressions et adverbes de fréquence en français. Visitez onparle.net et apprenez le français à votre rythme. À la prochaine. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue à notre plateforme d'apprentissage du français On parle. Voici nos capsules de grammaire, de petites explications pratiques et faciles à comprendre. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'utilisation des adverbes de fréquence. Les adverbes de fréquence indiquent la récurrence à laquelle on fait quelque chose, c'est-à-dire qu'ils expriment si vous le faites tous les jours, souvent, une fois de temps en temps, rarement ou jamais. Les adverbes et expressions de fréquence les plus utilisés en français sont du plus fréquent au moins fréquent, toujours. Exemple, il fait toujours ses devoirs. Tout le temps. Exemple, elle boit tout le temps du café. Tous les jours. Exemple, ils vont tous les jours à l'université. Fréquemment. Exemple, vous visitez fréquemment ce musée. Habituellement. Exemple, vous êtes habituellement de très bon humour. 2 fois par. Exemple, je vais 2 fois par semaine au parc. Souvent. Exemple, nous allons souvent au cinéma. De temps en temps. Exemple, nous allons de temps en temps à la plage. Quelquefois. Exemple, quelquefois je me demande quelle a été l'origine de tout. Parfois, exemple, parfois j'ai peur de me tromper. Rarement, exemple, il va rarement à la piscine. Jamais, exemple, je ne sors jamais seul. Observez que les adverbes et expressions de fréquence se placent en général après le verbe. Exemple, je vais souvent à la plage. Attention. Au passé composé, les adverbes de fréquence se placent en général après l'auxiliaire. Exemple, Stéphanie, je l'ai fréquemment rencontrée à l'université. Voilà, vous connaissez maintenant l'utilisation de quelques expressions et adverbes de fréquence en français. Visitez onparle.net et apprenez le français à votre rythme. À la prochaine. Au revoir. Bien, entonces el tema adverbios de frecuencia es un tema sencillo
no requiere, bueno, requiere de memorizar o requiere de identificar cuándo es que se debe de utilizar o en qué situaciones. Recordemos que un adverbio de frecuencia es una palabra que me describe, eh, digamos, la continuidad o me describe tal cual, digo, para no redundar en la palabra, la frecuencia, la continuidad, la repetición de que se realice o no una acción determinada. ¿Ok? Entonces, un adverbio de frecuencia es es un adverbio o una especie de adverbio que lo que hace es que me va a indicar con qué frecuencia se realiza tal o cual acción. Aquí en el video les marca como los más comunes, que está aquí, lo va a quitar el audio, les marca los más comunes en el francés y rápidamente, nada más como para ubicar, es muy sencillo. En cuestiones de la sintaxis, es muy sencillo. Generalmente lo vamos a ubicar, o primero vamos a tener el sujeto, nous avons le sujet, ajá. Después del sujeto vamos a tener el verbo conjugado según el tiempo, según el modo del verbo, según el sujeto, ¿ok? Entonces vamos a tener el verbo principal conjugado de acuerdo al sujeto y después de esas dos categorías gramaticales entonces vamos a tener el adverbio de frecuencia. Entonces tenemos sujeto, verbo, adverbio y complemento, ¿ok? De cada uno, excepto, atención, excepto en el passé composé. Al final del verbo ponen un ejemplo en el caso del passé composé, donde el adverbio de frecuencia va a tener que ir después del auxiliar, es decir, va a tener que ir antes del verbo principal. Por ejemplo, tenemos esta oración. Stéphanie, je l'ai fait fréquemment rencontrer à l'université. Entonces, en esta oración, ok, el le, aquí tenemos el auxiliar de avoir, que está conjugado para el sujeto je, y el verbo central conjugado para esta oración particular es rencontrer. Ajá, ese es el verbo principal, rencontrer. ¿Ok? Y el adverbio de frecuencia sería fréquemment. Entonces, aquí es como una excepción, a diferencia de los indicativos o a diferencia del présent. Aquí en este caso, en el passé composé, vamos a tener entonces el auxiliar. Después del auxiliar vamos a tener entonces el adverbio y luego el verbo principal y por supuesto el complemento. Entonces, esas son nada más como las diferencias en cuanto a la estructura. ¿Ok? Ahora, aquí en el verbo también nos marca en cuanto al uso, ¿verdad? Que va de más, perdón, que va de más a menos, se los empieza a explicar de más a menos, que es, bueno, esta es una traducción de otros que existen, pero me parece que con esta grafiquita pudiera quedar un poco más claro. Si nos vamos a la parte de arriba, sería como cuando se realiza todo el tiempo, podemos como ubicar el porcentaje de ejecución, el porcentaje de repetición de esa acción en el tiempo, que va de más a menos. Entonces, cuando se hace todo el tiempo, sería toujours. Ajá. Puede ser toujours o también puede existir la expresión tout le temps. Ajá, tout le temps es todo el tiempo. Ajá. Par ejemplo, je vais toujours au travail en voiture. Ajá, yo voy todos los días al trabajo en coche. Je vais toujours au travail en voiture. Pues abajo de toujours, es decir, un porcentaje menor de toujours, pudiera ser entonces très souvent. Ajá. Très souvent, tu voyages très souvent en avión pour ton travail. Très souvent. Entonces, que es como más frecuente, por así decirlo, ¿ok? Très souvent. Luego después, abajo de très souvent, le quitamos el très y nos quedamos nada más con el souvent. Je vais souvent faire les courses dans ce magasin car il est en face de chez moi. Entonces yo voy a hacer, yo voy a hacer, o, bueno, puede ser como de vez en cuando, frecuentemente, ¿ok? Yo voy frecuentemente a hacer las clases o a tomar las clases en ese establecimiento, ¿ok? Porque está frente a mi casa. ¿Ah? Je vais souvent faire les courses dans ce magasin car il est en face de chez moi. Luego, abajo de souvent tenemos parfois. Ok, parfois como alguna vez o algunas veces. ¿Eh? Parfois. Il joue parfois au tennis con son cousin lui rend visite. Ok. Él juega algunas veces tenis cuando su sobrino lo visita. ¿Sale?
Luego, abajo de parfois, tenemos otro que es de menor, digamos, frecuencia. Vamos a tener du temps en temps, ¿ok? Como de vez en cuando. ¿Ah? Je vais au travail en voiture, mais du temps en temps, j'y vais à vélo. Ujú. Como yo voy al trabajo en el coche, pero en algunas ocasiones, ok, voy en bicicleta. Ujú. Abajo de du temps en temps, vamos a tener pas souvent, ok, pas souvent. Nous ne voyons pas souvent nos amis depuis que nous habitons à l'étranger. ¿Ah? Es como que, pues ahora no hemos visto a nuestros amigos, ok, desde que vivimos en el extranjero. ¿Ah? Pas souvent, pues es como nada frecuente, sí, por así decirlo. Abajo de pas souvent tenemos rarement, que es raramente, ok, rarement. Je vois rarement des films au cinéma, j'achète le DVD. Ajá. Yo veo raramente, ok, películas en el cine. Yo compro DVD. Ujú. Sería rarement. Y cuando de plano jamás realice esa acción, entonces jamais. On ne va jamais à la piscine car elle ne sait pas nager. Ok, él no va nunca jamás, o nunca jamás, perdón, él no va jamás, ella no va jamás, perdón, a la piscina porque no sabe nadar. Elle ne va jamais à la piscine car elle ne sait pas nager. Entonces, ubicando un poco como dentro de una escala de frecuencias, por así decirlo, podemos ubicar entonces que el toujours o el tú lo tomes siempre, ¿ok? Y el que jamás se hace, pues solamente es jamais, que es nunca o jamás. Ya entre esos dos, digamos, polos de la escala, pues podemos encontrar los intermedios, ¿no? Très souvent, souvent, parfois, de temps en temps, pas souvent o rarement, dependiendo. Ahora, estos son como los más comunes, sin embargo, existen otros. Sí, por ejemplo, existe este que es encore, que es todavía, ¿ok? Encore une fois, otra vez. Habituellement, normalmente o habitualmente. Jamais, nunca. Parfois, a veces, o en algunas ocasiones, quelquefois, algunas ocasiones también, o alguna vez, rarement, raramente, pocas veces, souvent, a menudo, o de manera frecuente, souvent es un sinónimo de fréquemment, ajá, también. Fréquemment o souvent es, digamos, similar en frecuencia. Toujours, pues solamente dijimos, no siempre, todo el tiempo. ¿Ah? Y aquí también podemos ser específicos si hablamos como de una unidad de tiempo. Si, por ejemplo, podemos decir tous les jours, tous les mois, tous les ans, ok, todos los días, todos los meses, todos los años, dependiendo de lo que queramos decir. También podemos hablar de como de veces, ok, o digamos de especificarlo, podemos especificar en cuanto a frecuencia. Por ejemplo, une, deux, trois, etcétera, ajá, fois par, vamos a decir una vez por mes, dos veces por semana, o sea, podemos ser todavía mucho más específicos en la frecuencia en el caso de que sea necesario, ¿sí? Dos veces por semana, tres veces por año, ajá. Entonces aquí nada más especificamos la cantidad de veces, ¿ok? Y luego también en el periodo, ¿no? O sea, el número de veces y luego el periodo, para ejemplo de este tipo. Y estos que son como otros que podemos utilizar, ¿no? Estos que están aquí a la derecha, el lundi, podemos ser específicos, ¿no? Los lunes, o puedo decir yo todos los lunes, tú le lundi, por ejemplo. ¿Eh? Y une fois par semaine, una vez por semana. Presque toujours, casi todos los días, presque toujours. Presque toujours. Le matin, en la mañana. L'après-midi, después de mediodía o por la tarde. Le soir, que recuerden que ya es noche, y la nuit, que ya es, bueno, noche o puede ser madrugada. ¿Sí? Entonces ahí podemos todavía utilizar otras expresiones que me dan todavía mayor exactitud en cuanto como ubicar el tiempo o ubicar, digamos, la cronología de los hechos. ¿Sale? Entonces, eso es en cuanto a los usos de los adverbios de frecuencia.